Sombra Bien. terrible de Di Pierri, ¿eh? ¿Dónde? No. Voy a evocarte, Dipi. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Cómo va? Ay, Hola, Dipi, Dipi, mirá, hola, mirá Dipi. la foto de Dipi. Mirá la foto foto. que- Esto A cuando Dormi no le ponen la foto cuando de entró esa. Seiza. Cambien la foto, qué mira, facha, pongan- boludo. No, No, toda la está facha. refachero. Me va mostrando el Facha. pecho. Parece, me da Lo me da favorece miedo. muchísimo. Una tormenta de facha. Totalmente. Lo San bueno- Seferino parece. En mi caso, lo bueno de la sombra sería que es más grande que uno, entonces, porque la sombra siempre se proyecta más allá, ¿no? Y más Entonces, más como soy alto. petizo, Es cierto, ahí te favorece. En el atardecer. Bueno, Dipi, acá estamos un poco conversando nada sobre la historia de este país. sí, los vine escuchando. Me parece que elegiste un gran punto para comenzar, que es el que atraviesa a todo dirigente político, que como dijo la propia Cristina, cuando lo persiguen o lo encarcelan, saca certificado de dignidad, ¿no? Sí. Les pasó a los grandes próceres, a los que defendieron en serio los intereses populares, le pasa a ella. Ujú. Y a propósito de eso, más allá de la tristeza de la militancia, de sus seguidores, de la dirigencia en general, lo que yo puedo ofrecer como para reconstruir lo que pasó en las últimas horas es el testimonio de aquellos que sí conversaron con ella, por ejemplo los senadores. Ajá. Ayer se juntaron 32 de los 34 senadores del bloque de Unión por la Patria con ella en la sede del PJ, y lo que reviven o lo que transmiten los legisladores que estuvieron en ese encuentro con ella es que estuvo implacable, como siempre, casi dando órdenes, imperturbable en su tono, en su firmeza, y que hasta se permitió continuar con las críticas a Axel Kicillof, digamos. O sea, ella no dejó de ser ella ni de decir lo que venía diciendo, Ajá. con lo cual hasta uno podría presumir que bueno, de hecho lo transmitió, se encargó de que así saliera después, que acepta este lugar como una nueva instancia desde la cual va a seguir gravitando en el peronismo en particular y en la política argentina en general. Ella dijo algo así en ese encuentro con los senadores, como que desde donde esté voy a seguir hablando y marcando la estrategia del peronismo. Sí, yo creo que Cristina, no sé, voy a usar la primera del plural, pero nosotros de alguna forma negamos que Cristina podía ir presa y ella no lo negó nunca, y muy por el contrario asumió que esa era un posible destino histórico, además, no un posible destino, digamos, toda la historia la llevaba hacia ese lugar. Sí, no nos olvidemos también de Amado Vudú, ¿no? Que pagó antes que ella y por lo mismo que ella, o por otra cosa, si querés, algún proyecto en particular, como el de la recuperación de los fondos de la FJB, pero pagaron, ¿no? Pagaron ambos. Sí, claro. Debido, Zanini, hubo, Sí. Bueno, está No. presa Milagro Sala. La Fórmula 2011, básicamente, aparte. Exactamente, me refería a la fórmula de 2011, por supuesto. Ajá. Que la primera en garpar fue Milagro Sala y todavía garpa, y casi olvidada, ¿no? En Pero los bueno, análisis de todos los días. es cierto que la dimensión de Cristina es otra, ¿no? Y meter presa a Cristina, y acá quiero pasar a la otra cuestión. Meter presa a Cristina tampoco parece una decisión muy inteligente. Eso es raro. Porque al gobierno, a Milei yo creo que le va a complicar, esto le complica las cosas, no lo favorece. Sí, la escuché a Juliana Di Tulio esta mañana decir algo así como que me importa un carajo lo que le pase al gobierno de Milei con la proscripción y la detención de Cristina, ¿no? Como que Sí. al kirchnerismo no debería importarle eso lo dijo Juliana Di Tulio, pero es cierto que en los análisis o en las especulaciones, en las conversaciones públicas aparece eso de que Milei no tiene nada que ver, que a Milei esto lo perjudica porque unifica al peronismo en su contra. Yo me atrevo a dejar entre signos de interrogación la suposición de que esto fortalezca al peronismo y que fortalezca a Cristina también. Ujú. ¿Por qué? Porque a esta hora tengo la impresión de que la detención de Cristina agudiza los problemas que traía el peronismo hasta acá.
que por supuesto nos embarga la emoción, que la tristeza impera y que el mensaje de la hora es el de la solidaridad, la adhesión, el acercarse a ella, estar todos donde está ella. Pero si uno se pone a recorrer, bueno, ustedes lo hicieron también ayer, seguramente transitaron las cuadras del PJ o tal vez donde ella está viviendo ahora, en San José y Humberto Primo, seguro se encontraron con testimonios que reflejan las mismas angustias y broncas que la semana pasada. Eso no cambió, y para mí eso va a profundizar la división interna del peronismo, porque entiendo que Cristina se encuentra ahora en una posición que refrenda el liderazgo que ella pretendía, que ella presumía, Sí. Y que estaba siendo cuestionado por una parte del peronismo. Y va a tratar, justamente desde esa posición, aplicar la jefatura sobre todo lo que pueda. Sí. Y ahí es donde se van a agudizar los problemas que venían de la semana pasada. Incluso pasó desapercibida una reunión que para mí había sido muy importante entre ella y Kicillof, mano a mano, el jueves pasado, donde no hubo ningún otro intermediario, solo ellos dos a solas. Perdón por la redundancia. Sí. Pero lo que observé yo, lo que interpreté de esa escena, era que Cristina empezaba a tratarlo a Kicillof, sino como un par, como un dirigente al que no podía subordinar. Ajá. Y ahora vuelve a cambiar el escenario, me parece. Ahora es Cristina de nuevo en una centralidad, un escalón más arriba que todo el resto, y los problemas que había antes se van a complicar más. Dipi, recién nombrabas Sí. a Juliana Di Tulio y tiene Sí. o por lo menos hoy expresó una visión completamente opuesta a la que estás planteando vos. A ver, sí, escuché eso, sí. Sí, planteó todo lo contrario, que esto unifica el peronismo y que incluso llegó a decir gracias a EA por llegar a esta síntesis del peronismo. Sí, ese es el primer razonamiento, pero yo veo muy dificultosa una unidad, salvo que sea bajo la sujeción y subordinación, si el cristinismo canta canciones contra Kicillof cuando Kicillof llega a manifestar su solidaridad, como pasó ayer. Lo que veo es que el peronismo del interior va a oscilar entre Massa y Kicillof, o tratando de juntar a los dos, pese a que incluso Jalil, Jaldo, los peronistas feos, sucios y malos, se solidarizaron. Uy, pará. A ver, Dipi, ¿pasó algo? ¿Te moviste? ¿Se cortó? Sí. Bueno, estábamos hablando con Dipi, que tiene muchas dudas respecto de que el peronismo se una o no, y él más bien que apuesta a que no. Yo creo que es un momento y esto se va a ir definiendo. Entonces, obviamente que es un momento en el que se puede unir el peronismo o se puede pudrir. Sí, es la oportunidad de unirse, Claro, o de fragmentarse. que alguien diga, Sí. de acá voy a sacar ventaja. Va a haber un impasse donde todo lo que se charle electoralmente va a estar en off, hablando entre ellos, hasta que después se empiecen los problemas. Yo creo, veremos después cómo termina. Puede terminar bien o puede terminar mal. Pero yo me pregunto, si no hubiera... bueno. Está Dipi enganchado, Sí. ¿no? Pero decide, No, sí, no sé. o preguntártelo. Que todo la interna esta que se generó, si no hubiera surgido esta diferencia entre el sector de Kicillof y el sector de la Cámpora y Cristina, hoy tendríamos la carta del sucesor muy marcada, que sería Kicillof, con esta situación actual. Si no hubiera pasado ese enfrentamiento, ¿no? Si hubieran estado juntos todo este tiempo, no habría esta duda de cómo iba a reorganizarse el peronismo, detrás de quién. ¿Qué dice Dipi? No sé si alcancé a entender bien la inquietud del Lauta. Sí me parece, a ver si lo agarro bien, cualquier cosa corregime, Lauta. Sí. Me parece importante que justamente respecto de las diferencias entre ambos, tanto ayer Cristina en esa reunión con los senadores y públicamente después en los discursos dirigidos a la militancia,
enfatizó el problema del desdoblamiento, y esta mañana Anabel Fernández Sagasti, que también es la voz y los ojos de Cristina en el Senado, como Di Tulio, dijo que esto es culpa del desdoblamiento, o sea, la detención de Cristina es culpa del desdoblamiento porque la dejó sola. No se entiende bien el razonamiento, pero entiendo que es la línea que está bajando el cristinismo. Y entonces ahí es donde yo veo dificultoso que se pueda ordenar una unidad. Me parece que en todo caso esto forma parte de esta escena angustiante para el kirchnerismo, pero que hay que ver cómo decanta. No, yo no me refería a eso igual, Lipi. Yo me teorizaba sobre si yo creo que el gobernador jugó mal las cartas en algún momento, y el cristinismo también, ¿no? Pero al querer confrontar el liderazgo de Cristina, porque si hoy se hubiera dado esta situación con Kicillof alineado con Cristina, hoy era el natural sucesor. Bueno, esa especulación está, supongo que formará parte de los contrafácticos que todos los periodistas nos formulamos, y está bien. Creo que el análisis político tiene mucho de interpretación sobre lo que hubiera podido pasar para precisar o para de alguna forma mensurar lo que termina pasando y cuáles son sus costos y beneficios. Yo no condeno per se los contrafácticos o las interpretaciones. Así que sí, creo que es válido preguntarse qué hubiera pasado si tal otra cosa hubiera sucedido. Pero observo que lo que está ocurriendo ahora es esto, y que en todo caso va a ser muy difícil que se logre unificar. Yo el otro día contaba que incluso Massa está teniendo problemas dentro del Frente Renovador, que se le quieren ir importantes dirigentes del Frente Renovador porque juzgan que estaba laudando para el lado de Cristina en lugar de mediar como él vendía que hacía. Entonces todos los problemas de la semana pasada siguen estando hoy, pese al mar de tristeza que implica y en la afectación de la democracia que supone esta detención, esta proscripción, esta condena infame de la Corte Suprema. También es momento de que, esto para los compañeros, en realidad no es para los periodistas, nada, digo, tomémonos unos días, digo, si ya vamos a salir el primer día, decir, culpa de Axel, culpa de Cristina, culpa de digo, también a veces el silencio te ayuda a pensar y ves cómo haces y ves qué vas a hacer. Salir a confrontar hoy en día es qué sé yo, es raro. Lo que pasa es que... Yo lo digo como militante, no como periodista ni nada, que no lo soy, así que no... No, pero es inevitable que suceda porque ya venía la división, negro. Y en un punto la disputa de poder que estaba teniendo al interior de sí mismo el peronismo, tal vez hubiera sido inevitable. En todo caso, y ahí de vuelta tomo la mirada sobre los contrafácticos, no hubo una, también con el diario del lunes, no hubo una inteligencia superior en el peronismo para cambiar esta corte, para votar otro procurador. Incluso, miren lo que voy a decir, el año pasado se rosqueó todo el año para que se completaran las vacantes y se suponía que iban a ser Ariel Lijo y Manuel García Mancilla, que eso le iba a beneficiar a Cristina porque había negociadores en su nombre, y que eso lo que hacía era diluir el peso de los que la querían condenar, y que paradójicamente después de que le voltean los dos candidatos al gobierno, al Lijo y a García Mancilla en el Senado, aparece la amenaza brutal, feroz de Lorenzetti, enojado u ofendido porque le voltearon a sus dos amigos, acelerando este fallo de la Corte. Con lo cual, obviamente, uno ve las cartas sobre la mesa, y a Cristina siempre la asediaron y siempre le buscaron la forma para encerrarla y condenarla. Pero también se buscaron formas de evitarlo y ninguna dio sus frutos. Y ahí es donde uno dice, bueno, como cuando ve un partido de fútbol, ¿qué hubiera pasado si la tocaban para la izquierda en lugar de tirar el pelotazo a la derecha y así o asá?
es muy difícil el día de hoy. Es como que de alguna forma repasás la historia reciente y en cada rincón, en cada vuelta de la esquina, encontrás que podrías haber tomado otro camino, ¿viste? Y duele más todavía. Lo cierto, Dipi, es que hay una... si esto es así, y parece que es así, porque la interna venía a fondo, ¿no? Entonces, claro que es difícil que frenen y que se pongan al costado del camino, como dice el negro, a pensar y a charlar, y es probable que estén... Bueno, yo no había escuchado esto que vos mencionás, que alguien dijo, esto es culpa de Kicillof que desdobló. Que es una estupidez, además, y es una mala lectura, y es una lectura llena de bronca y llena de internismo. Entonces, si no se puede evitar eso, y la verdad que si el peronismo se va a quedar pensando más en sus problemas internos, más que en los problemas del pueblo, y en cómo la militancia, vemos militancia, simpatizantes y o adherentes, o gente que puede estar más o menos cerca, cómo vemos la interna, nos mereceremos que hacernos mierda. Sí, pero también advierto otra cosa, y esto dicho en favor de Cristina, porque cuando yo les cuento que ella estaba imperturbable, que se mostró como siempre en las conversaciones, digamos, más cerradas, o en la intimidad, en el mano a mano con legisladores y dirigentes más o menos cercanos, el mensaje que ella baja, lo que ella instruye, es que cada cual tiene que seguir actuando en los lugares donde por responsabilidad institucional les toca estar. ¿Y esto qué significa? Esto abre otra arista para pensar, porque lo primero, incluso yo creo que lo dije con ustedes el lunes, lo primero que a uno le aflora por reacción, por reflejo, es que debería multiplicarse o potenciarse la inasistencia a los comicios, ¿no? El abstencionismo electoral. Y de hecho se está atribuyendo por estas horas que el sector de Juan Grabois estaba barajando esa idea, la de promover la inasistencia electoral para justamente mostrar un fuerte mensaje respecto de la ilegitimidad de las elecciones sin Cristina Kirchner en cancha. Ajá. Pero imagínense lo que pasaría con la legislatura bonaerense si el peronismo no presenta listas. Imagínense, no digamos por la legislatura bonaerense, que en todo caso afectaría más a Kicillof que a otros actores, y en todo caso si hay enfrentamiento, alguno podrá decir que se joda a Kicillof, pero pensemos en intendentes que necesitan presentar listas para que sus consejos deliberantes los respalden en sus gestiones municipales. Mayra Mendoza, una intendenta cercana a Cristina, ¿qué hace? ¿Va a promover el abstencionismo electoral o llena de legisladores, concejales propios, las listas para ganar rotundamente el municipio de Quilmes y sentir el respaldo en su consejo deliberante? Dipi, perdón, ¿vos escuchaste eso a alguien más aparte de Grabois? Porque yo lo vi de Grabois y dije, bueno, es Grabois siendo Grabois. No, lo que estoy diciendo es que Grabois evaluó ese escenario o tiraron esa idea, pero estoy asumiendo que yo mismo, por reflejo el lunes con ustedes, dije esto potencia el abstencionismo electoral o las ganas de no ir a votar. Sí. Porque eso es lo que probablemente a muchos de nuestros oyentes tal vez les esté pasando. Si no está Cristina, yo voto en provincia, no voy a ir a votar. ¿Se entiende? Digo, alguien que vive en la tercera sección electoral, frente a esta situación, capaz que no quiere ir. Y lo que estoy planteando es que el mensaje de Cristina llamando a cada cual a cumplir con su responsabilidad institucional y política en esta hora, implica que hay que poner a un palo vestido de Cristina o de Perón y reventar las urnas, ¿sí? A eso me refiero. Ajá. Estoy asumiendo mi propia inquietud, mi propia tristeza, mi propia impotencia, y estoy advirtiendo que Cristina está llamando a hacer otra cosa, ¿no? Ahora, que Dipi, tiene que ver con una responsabilidad política. ¿Cuánto de esto que estamos empujados a discutir y hablar no es política electoralista, que también Cristina lo habló, y la política no aparece, ¿no? O sea, bueno, con Cristina presa, el peronismo se niega a discutir política y prefiere discutir la listita de la matanza.
Y la verdad que el peronismo es otra cosa, y la verdad que el país es otra cosa, y a mí me parece que tenemos derecho a que el peronismo se deje de hinchar las pelotas. Sí, hay una punta interesantísima en lo que planteas, y es que esto debería ser la excusa precisamente para discutir política. Sí. Ahora, y Cristina lo insinúa, lo que pasa es que Cristina en su insinuación también tiene sus limitaciones. Cuando Cristina invita a discutir política, pone el marco de su propio caso judicial, que está basado en una persecución por la política o el proyecto político que ella encabezó junto a Néstor Kirchner y que continuó, Sí. ¿no? Pero hay una especie de melancolía o nostalgia, porque lo que uno escucha, por lo menos lo que yo escucho, salvo 3 o 4 pinceladas en los discursos de Cristina, es una reivindicación de lo pasado, pero no hay ningún tipo de ofrecimiento para lo que viene, ni en Cristina, ni en Kicillof, ni en ningún dirigente del peronismo, pero no porque ellos sean culpables de que tal cosa no exista, sino porque el conjunto del peronismo no está pudiendo imaginar. O sea, nos está faltando imaginación. Es que no hay lugar, es que no se está dejando, el peronismo no está dejando lugar a la política, porque la política es la política de las elecciones de este año, es la política interna de IPI. Eso es lo que hay que cortar o resolver rápido, Sí. porque si no, por supuesto que los compañeros creen que la política es saber cómo te cago a vos y cómo me cagás a mí, y quién entra en la lista, finalmente termina haciendo esto, con Cristina presa y todo. Y te agrego que además de eso, de cómo mojar el pancito en la política, es que si yo quiero mojar el pancito en la política y todo se reduce a eso, yo me convierto en un empleado en la política. Entonces tengo que hacer lo que me dice tal o lo que me dice aquel, Por o supuesto. el de más allá. Por supuesto. Ahora, hay una frasecita que me dejó la semana pasada Natalia Romé, con quien hemos conversado tantas veces al aire en la radio, y es una inquietud que termino compartiendo. Y ella dice algo así como que ¿cuál sería la razón para que un militante deje de ver Netflix y vaya a hacer política a algún lado? Sí, podemos agregar nosotros, lo que pasa en la política es esto, una discusión recortada sobre lo instrumental, lo meramente pragmático o hasta lo simplemente cínico. Y la verdad es que yo ya no sé cuál de las cosas ocurrió primero, ¿no? Cuál es el huevo y cuál es el pollito, Sí. la gallina que puso el huevo. Pero salir de eso implica encontrarse con los otros en un plano distinto al de la especulación. Claro. ¿No? Y encontrarse en la calle, encontrarse en los sindicatos, encontrarse en las escuelas, en la radio, en donde sea, en donde se puedan construir lazos de comunidad que no estén matrizados por los cierres de listas o incluso por apoyar a uno o a otro en el 27, ¿no? Ni siquiera por ejes programáticos, es decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos juntamos a qué? Hay un loco pensando en el 27, digo, no, ya está, como cualquiera. Bueno, tenemos que ir cortando. Dipi, te agradecemos muchísimo que hayas salido, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo para ustedes. Gracias. Un abrazo, Dipi. Bueno, hablábamos con nuestro amigo Dipi, Pablo Di Pierri. Vamos a escuchar una música.